No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Espero que se encuentren bien. Hoy toca una charla largamente esperada. Qué gusto tenerte acá. Mentolate. Aplauso, viejo. Bravo. Estoy de pie, ¿eh? Aviso que estoy de pie para que no me ven. Te aviso, eso sí, Mento, para evitar la censura de YouTube vamos a tener que hablar exclusivamente de maquillaje en la adolescencia. Aparentemente... No, yo también lo censura, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo investigué y jamás bajaron un video de maquillaje. Gatitos. Gatitos y perritos. Sí, Así eso que sí. espero que tengas algo que decir al respecto. Estamos con Mariana, ¿Cómo con andan? Luis y Hola, con muchachos. Leandro, que también van a hacer preguntas y, como de costumbre, van a hacer sus aportes. Aviso, no me dejan hablar hoy. Estoy en la isla, ya les voy a contar la semana que viene. Me voy a tener que una semana más, ya abrí el pasaje. Para los fanáticos de las micronaciones, Quédate aguanten ahí. una semanita. Ya te aseguro que ya muchos cortaron, ¿eh? Nos quedamos a la mitad de los oyentes. Mi parte favorita de las entrevistas es esta. Me voy a dar el lujo de preguntarte, Mento, por tu itinerario intelectual. Sí, sobre todo, ¿cómo arrancaste? Espera, Tenemos un problema técnico. Me acabo de dar cuenta de algo. Me encantan estas historias. Cuanto más turbias, mejor. Me encanta hablar con gente. El otro día, precisamente en el evento que vos organizaste, me crucé con gente que venía de los palos más diversos. Y bueno, me preguntaba, ¿y el propio organizador, de dónde viene? ¿Cómo arrancó? Bueno, en un principio, a ver, como todo, a mí lo que me pasaba era de que, digamos, no podía describir con palabras o con un marco teórico, por así decirlo, ¿no? De mis actitudes, por ejemplo, en el colegio y en todas las imposiciones que me iban dando durante... Yo tengo marcado a fuego, por ejemplo, una vez, creo que fue en segundo año de secundaria, donde estuvimos... No me gustaba estudiar, pero estuvimos 3 días estudiando la biografía del ministro de Educación. No, Del ministro de Educación vigente en ese momento. Claro, sí, Filmus. Me lo voy a acordar toda la vida. Y yo decía, o sea, claro, tal cual. Y es como... Todo bien, me encanta estar, digamos, no haciendo nada en el colegio, era como lo mejor, pero era como demasiado. Entonces, digamos, no sabía cómo canalizar todo eso. Y la brecha fue en el 2014, 2015, donde me empecé como a interesar en la política y empecé como a intentar militar en la política, ¿no? Ajá. Entonces ahí como que ingresé. Y bueno, en el ingreso como que fui tanto leyendo, muchísimo YouTube, mucho Claro. Material audiovisual, hasta que encontré ¿qué es el liberalismo? De Alberto Venegas Lynch, hijo, en conferencia. Y bueno, y ahí es como que... Ese fue el momento bisagra, digamos. Claro, tal cual. Y el mismo algoritmo de YouTube, pasé por Milei en un momento... Y me llevó a Jesús Huerta de Soto. Y ahí fue como... Claro. Y obviamente su socio Miguel Ancho Bastos, que es lo más grande que existe, ¿no? Sí, En eso estamos todos de acuerdo, creo. Sí. Es como todo. Todo lo que está bien está en ese hombre. En ese hombre tan voluminoso. Sí. Y algún... Tiene mucho para dar. Sí, hay que subtitularlo nada más. Pero Igual él con las manos ya explica todo, ¿viste? Sí, cuesta al principio, pero después es como que le agarras. O sea que Miguel Ancho fue el responsable de llevarte hacia la luz, ¿se puede decir? ¿O hubo algún libro puntual que vos puedas identificar? Como libro en bibliografía, el que realmente me hizo un clic fue... mirá. Hice el clic y me olvidé el libro. De Lysander Spooner, Sin Traición. Sí. Fue justamente el que estuvimos, Rifaron. El que ayer en el Meetup estuvimos. Sí, me lo gané. De hecho, de hecho, te gané. Me lo gané como confieso yo, que no lo leí. En realidad se lo ganó Mariana. Perdón, se lo ganó Mariana, pero no sabes cómo festejé.
Porque además no quedaban más, yo lo quería comprar y estaban todos destinados a la rifa. Así que lo tengo acá primero en la lista. Claro que estamos hablando de un evento que hubo el domingo, porque esto va a salir la semana que viene, pero el domingo 19, que fue un evento convocado por justamente nuestro invitado de hoy. Muy exitosa la convocatoria, la verdad. Y bueno, entre otras cosas hicieron un sorteo de libros, estuvo muy bueno. Y ese libro, en realidad también salió la idea de hacer justamente el sorteo de ese libro, porque es un libro que no pasa desapercibido. O sea, o te agarra la cabeza y te da absolutamente vuelta todo y te ayuda a configurar de vuelta la cabeza, o directamente te negás, lo prendes fuego. Claro, o claro. lo usás para apoyar a la mesita porque se mueve y esas cosas. Sí. No puede ser indiferente ese libro. Y después, leí bastante Hayek, que antes de Spooner leí Hayek, que también lo tengo bastante arriba. Y Todavía no estabas radicalizado para entonces. No. Y después el punto de quiebre fue Spooner. Claro. Y ahí ya me metí en lo que sería más el anarquismo, ¿no? Anarquismo, anarcocapitalismo. En ese ya estoy ahí y ahí voy a quedar, por lo menos hasta que aparezca algo que lo refute y que diga que es moralmente superior. Comunismo, ya está hecho. Es que justamente creo que esa es la cuestión. No puede, bueno, esto quizás sea para otro programa, pero digo, ¿cómo podés refutarlo si se basa precisamente en el principio de no agresión? ¿Puede haber algo que sea superior moralmente? Es una pregunta que por ahí es para otro programa, pero digo, no estamos acá proponiendo un plan en particular. Lo que estamos proponiendo es lo que no debe hacerse, ¿sí? Más que lo que sí debe hacerse. Entonces, yo no sé si esta es una postura superable. En definitiva, digamos, lo que es superable es el plan que tiene alguna organización dentro de ese marco en el cual se puede actuar mientras se respeten los derechos ajenos. Pero sigue estando dentro de ese marco. No sé si me explico, diría Ancho Bastos. Sí, no, lo importante es el hecho de, por ejemplo, maximizar la libertad. O sea, es el ejercicio de la libertad en realidad, porque yo soy creyente de que todos por naturaleza somos libres. Entonces, agentes monopólicos como lo que podría hacer el Estado, lo que hacen es penalizar o castigar el ejercicio de la libertad. De que después algunos decidan por voluntad propia, por miedo, por ignorancia o por lo que sea, no ejercer esa libertad, es otra cosa. Pero la posibilidad siempre está. Igualmente, yo creo que mucha gente, por respecto del principio de no agresión, no lo ven viable, en realidad. No sé si, o sea, quizás lo ven como moralmente que está bien, pero que es una fantasía, llevar a la práctica. Sí, como eso. Como tal cual. A ver, el tema es el siguiente, o sea, nosotros, digamos, en el sistema, en el planeta que vivimos, o sea, en el sistema natural en el que vivimos, estamos rodeados de caos. Es como decirte, bueno, mira, no vamos a usar tal o cual sistema porque en algún punto te puede caer un rayo en la cabeza. Digamos, es como que gente loca siempre va a haber, o gente que le gusta desafiar los límites solo por el simple hecho de desafiarlo. Cuando digo límites, por ejemplo, tu vida, tu libertad, tu propiedad o cualquier otra cosa. Entonces, no me parece válido ese argumento porque siempre va a haber esa gente. Entonces, el axioma de no agresión no es un argumento pacifista, es un argumento moral de lo que está bien hacer y de cómo plantarse, digamos. Porque la legítima defensa también es una derivación lógica del principio de autopropiedad, de propiedad de uno, digamos. Si yo tengo propiedad de mi cuerpo, también tengo el derecho a defenderlo. Sí, y eso nadie lo discute, digamos. O sea, bueno, qué sé yo, siempre hay gente que discute todo. Pero quiero decir que partís del principio de no agresión y no estás
pensando en un mundo utópico, esencialmente distinto al mundo, o sea, materialmente lo mismo, solo que tenés derecho a defender lo propio o también lo ajeno, ¿no? Si eso es lo justo. Totalmente. No, incluso está la parte también de lo que sería que uno propone o promueve que incluso el otro, si quiere vivir bajo un régimen comunista, puede hacerlo. Pero que ese régimen comunista, digamos, no tenga ningún tipo de control sobre mí. Una especie de micronaciones, todos se ríen de mis micronaciones, pero sería una especie de eso, territorios más pequeños, donde decir, bueno, a mí no me gusta. Claro, la pregunta es si el comunismo podría existir bajo esas condiciones. Lo más probable es que... Bueno, lo hemos visto, o sea, no hace falta teorizar demasiado. La gente tiende a huir y tienen que erigir muros para que la gente no huya, finalmente. Entonces, esa es la razón por la cual el comunismo siempre termina recurriendo a la coacción. No, está bien, pero vos le das la libertad de, por lo menos, a empezar, si quieren. Después, obviamente, no, tal cual. Yo lo veo válido eso. Tipo que uno no ve mal que se compren una parcela y vivan bajo un esquema de organización comunista, solo que, bueno, se aburrirían porque no está muriendo gente. No, pero en los ejemplos que hoy todavía siguen vigentes de comunismo, te das cuenta de que comunismo puro y duro ya no existe más. O sea, salvo, bueno, incluso Corea del Norte. Incluso Corea del Norte tiene siempre como decíamos la otra vez, siempre están las fronteras, son un colador, y Cuba lo mismo, tuvieron que flexibilizar ciertas restricciones porque si no, literalmente se morían de hambre y bueno, o sea Corea del Norte, si intentás pasar la frontera, el colador sos vos. Sí. No, pero de todas maneras, o sea, está comprobado que en Corea del Norte igual hay mercado negro, hay un montón o sea, hay cosas que... Sí. Hay un grupo haciendo activismo que básicamente lo que hacen es traficar pendrives con información de Occidente y otras cuestiones, ¿no? Sí. Ajá, tal cual. Se hicieron eso. Entonces, bueno, te das cuenta de que evidentemente es un sistema que por sí solo no puede funcionar. Va a depender siempre de... va a chupar siempre del capitalismo de alrededor. Entonces, bueno. ¿Vos pensás, Mento, que hay cada vez más libertarios, llamémoslo libertarios para meter a todos más o menos en la misma bolsa, sean miniarquistas, anarquistas, anarco-libertarios, no sé, cada uno tiene su sabor predilecto, pero ¿vos pensás que hay más, digamos así, partidarios de la libertad en Argentina? ¿Cada vez más? Algunos tienen esa impresión, pero no sé vos que estás más en contacto por ahí con... Mira, para mí sí. De hecho, hay mucha gente. El tema es cómo se fue desarrollando la batalla cultural en estos poquitos años. Hay mucha gente que tiene mucha valoración hacia la libertad, pero no lo puede, digamos, como configurar en una idea. Entonces, digamos, no sabe que es liberal, o no sabe que puede ser libertaria, claro, o cualquier tipo de etiqueta dentro apuntando hacia la libertad, por así decirlo. Sí. Entonces, yo creo que sí. Y a mí lo que más me está sorprendiendo es el hecho de que cada vez hay más gente formada, no solamente gente que te dice, no, sabes que los impuestos están mal porque me sacan. Sino que también hay gente que ya se mete en otras cuestiones más o porque me sacan mucho. Filosofía. Claro, a indagar desde otro lado, ¿no? Y yo lo veo no solamente que muy positivo, sino también que lo veo como un movimiento que está creciendo bastante. Y también lo veo como en ebullición. En el sentido de que, por ejemplo, el que entra a las ideas es como que agarra y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ya? Entonces lo primero que hace es agarrar una red social, se crea una cuenta con un nombre que por lo menos diga la palabra libertad. Y en eso intenta hacer lo suyo desde ese lado, con muchísimos errores, porque generalmente causan más problemas de los que intentan con sus buenas intenciones, ¿no? Pero bueno, yo lo veo también como esa es la ebullición, ¿no? Y de a poco es como que con el tiempo, porque también hago el mea culpa, todos estuvimos en esa postura en algún momento. Entonces, lo bueno es que
o por lo menos lo que yo percibo es que una gran parte va evolucionando. Por ejemplo, te dicen, bueno, mirá, ¿sabes qué? Yo empecé tipo liberal clásico y ahora soy minarquista, y ya te empiezan a decir, no, minarquista de corto plazo y de largo plazo. Sí, sí. Y bueno, pero lo veo muy positivo porque siempre va en un camino, digamos, hacia una libertad más palpable, como lo que podría ser algún estadio anarquista, ¿no? Es inevitable, ¿no? Quizás este fanatismo inicial del converso, por lo menos a cierta edad, es hasta aceptable, inevitable y bienvenido siempre y cuando después, como vos decís, se vaya como moderando y adaptándose a la circunstancia, ¿no? Sí. Es una forma de encontrar su lugar. Claro. Yo creo que, no sé, decime vos qué pensás al respecto. Creo que el rol de los divulgadores puede ser más importante en un determinado momento, y quizás este sea ese momento, que el rol de los teóricos. Obviamente no es que están reñidos, ¿no? El divulgador y el teórico a veces es la misma persona. Pero digo, una vez que vos tenés un cuerpo teórico lo suficientemente consolidado, ya pasa a cobrar más importancia la difusión. Es como si, no sé, si tuviste la oportunidad de ser contemporáneo de Jesucristo. Supongamos, no nos metamos en discusiones teológicas, que la doctrina es la correcta, ¿no? Ya está, tenés la doctrina correcta. Después, ese es el rol de los apóstoles, ¿no? Salí a difundir. Creo que estamos en una situación parecida, porque a ver, ¿qué tenemos enfrente? ¿Qué otros cuerpos teóricos? ¿Qué tenemos? El marxismo, sí, es voluminoso como cuerpo teórico, pero parte de un error fundamental, y lo mismo se puede decir de otros. Entonces, nosotros tenemos razón, mierda. ¿Cómo puede ser que nos quedemos callados? No, es que el tema de los divulgadores, por ejemplo, a mí siempre me gusta afrontarlo desde el lado de la batalla cultural. Digamos, primero es el hecho de qué tipo de divulgador. Hay divulgadores, para mí el divulgador, digamos, por así como decirlo, como, no sé si decirlo perfecto, pero por lo menos el mejorcito, es el que puede agarrar una idea difícil y transformarlo en algo sencillo. Claro. O directamente, por ejemplo, y adecuándose a las herramientas del momento. Por ejemplo, hoy en día con las redes sociales tenemos un alcance que es mucho. Y dependiendo de la red social es el tipo de divulgador que vas a tener. Hoy en día, por ejemplo, este tema de los influencers. Si vos lo trasladás hacia otro mercado, lo que podría ser, qué sé yo, no sé, el mercado de los chimentos, el mercado de, no sé, de por ejemplo, maquillaje. La gente famosa, maquillaje y perritos. Tenés gente que empieza a acumular seguidores, de repente tiene una manera chistosa o una manera que no establecida o diferente de comunicar, y eso pega, y esta gente empieza a ser influencer y empieza a tener ahí un nicho en el cual puede ser justamente un divulgador. No necesariamente de una teoría económica, de una teoría política o lo que sea, pero sí de otra cosa. Y es lo que está poco a poco pasando también dentro de lo que es la teoría política y lo que es lo nuestro, que es el tema de la filosofía, de la economía. Entonces, por eso también el tema, por ejemplo, de una de las cosas que yo hago y hasta el momento me viene saliendo bastante bien, es el hecho de la parte de sintetizar ideas en poco tiempo, sobre todo porque yo estoy en Instagram, y Instagram te corre con el tema del tiempo. Es todo rápido en Instagram, entonces tenés que sí o sí enganchar a la gente en poco tiempo. Y después el hecho de copiar en espejo. O sea, no necesariamente hay que agarrar y crear en este mundo, sino lo que podemos hacer es directamente agarrar una idea y adaptarla al lugar donde estás, y listo. Y que sea algo llamativo, y con eso es suficiente. Entonces, por eso el rol de los divulgadores es importante, pero es para mí un 40%, digamos, porque el laburo principal lo hace la gente. El que recibe. Si la persona que recibe está cerrada
es algo que no vas a poder llegar nunca, por más que vos digas justamente estás en lo correcto porque tenés la teoría correcta de Dios con él. Tal cual. Igual déjame decirte algo. Decime. Según mi experiencia, esto me ha pasado. Yo creía que esto no era posible hasta que me pasó. Creo que tendemos a subestimar nuestra influencia. Porque incluso cuando una persona se resiste, ¿sí? O incluso cuando se va dando un portazo, vos dejaste una semillita. No quiere decir que en algún momento, puede ser que nunca germine. Pero a veces la gente da un portazo precisamente porque se siente molesta. Algo ¿sí? Movilizaste. Exacto. Le señalaste una contradicción y esa persona que da el portazo a veces es preferible a la persona que se muestra indiferente. ¿sí? O el que te dice todo que sí y en realidad no le llegó nada. Si vos sabés que yo varias veces hablé de esto, hablo un montón de esto justamente, de cómo dar la batalla cultural. Y es justamente eso, es saber hasta dónde apretar. Y es nunca querer tener la razón, porque la otra persona cuando está en un intercambio de ideas piensa que va a perder. O piensa que es una contienda. Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer, o por lo menos lo que yo hago hacia mí, y yo trato de decir como un consejo a los que quieran imitar, es el hecho de agarrar y exponer los argumentos de una manera sólida, no ganar. Y cuando la otra persona ves que está a punto de llegar a la disonancia cognitiva, cortar. Tenés que empatizar y contener. Claro. Cuando vos te pones en el lugar de la otra persona y decís, mirá, vos sabés que yo estuve en tu lugar, a mí me pasó, les contás una experiencia propia. Lo cual es cierto. No, es que justamente es cierto. La otra persona es como que baja la guardia y la disonancia cognitiva empieza a bajar. Y es como que ese ruido que le está haciendo la cabeza de darse cuenta de que estaba estaba o equivocado o lo que sea, que es justamente eso, la disonancia cognitiva, que es darte cuenta de que se te derrumbe todo tu... tu visión del mundo, en definitiva. Tu visión del mundo. Que tu sistema de creencias de golpe quede sin sentido. Es algo muy delicado. Yo lo que te quería preguntar, a ver qué opinás. Yo lo que veo es que con esta efervescencia que vos decís, esta cuestión de que hay más gente, digamos, divulgando con el tema de las ideas de la libertad. Nosotros hablamos ya en un par de episodios, pero en uno en particular, de los libertarios de café, ¿no? O sea, de que en otras épocas, y hoy en día también pasa, pero menos, los libertarios o los liberales o los anarcocapitalistas estaban, digamos, más entre ellos y por ahí muy en lo que, como vos decías, ¿no? Más en la teoría, en ver cuál teoría era mejor que cuál, refutarse entre ellos y por ahí dar conferencias y digamos, entre los propios, ¿no? Como hablando para una tribuna propia que te va a hacer el aguante siempre, qué sé yo. Y hoy en día lo que veo es que se está... Y por otro lado, eso también... responde un poco al miedo, ¿no? A la cuestión de no querer enfrentar al otro lado, que el otro lado son todo lo contrario, o sea, desde la izquierda o los progres, son todo lo contrario, son totalmente bulliciosos, están por todos lados, no tienen miedo a decir lo que piensan, o sea, están por todos lados donde ves. Entonces, lo que veo hoy en día, lo que está pasando es que hay muchos que perdieron el miedo, empezaron a hablar de estas ideas y lo empezaron a hacer como con cierto coraje y con cierta valentía, con convicción, y eso también genera más tracción. No sé eso vos es lo qué que te da opinás. la comunidad también, ¿no? Totalmente. Nosotros fomentamos dos cosas. La primera es justamente que nosotros estamos o por lo menos, si hay algo que yo comparto con la izquierda, es el hecho de que yo realmente pienso de que lo que yo digo es lo correcto. Entonces ellos están convencidos de lo que dicen. Sí, totalmente. Por eso, más allá de las cosas que tengan en la cabeza, ellos están súper convencidos. Y igual tenés dos tipos, ¿no? Tenés el vivo, que es el que se llena de plata, y tenés el que está convencido realmente que está haciendo algo bien, algo moralmente bien. El idiota útil. Exacto, que es una persona recuperable como cualquiera, ¿no? Con un poco de paciencia y un poco de mimos se puede llegar. O mucho. Pero... Claro, le hacen falta un par de abrazos. Igual yo creo que ahí entra un poco el tema en los progres estos que ves así protestando y pidiendo delirios, exigiendo delirios. Un poco el tema también de la comodidad, o sea...
quizás se terminan creyendo su propio discurso, pero por comodidad, porque También. están en un grupo, están como en una secta, son populares, tocan la guitarrita, se levantan mina, qué sé yo, y todo con... La remera del Che Garpa. Claro, todo con ese discurso y esa militancia. Entonces creo que, si bien por un lado decís se lo creen, y yo creo que se lo hacen creer en muchos casos, más que se lo creen. Yo creo que la mayoría, por lo menos estoy hablando de la mayoría convencida, ¿no? Para mí lo hace desde un lado moral. Si bien está el que empieza como por moda, como por ejemplo lo que dijo la hoy en día ya candidata del Frente de Todos, dijo que en el peronismo se hacía bien el amor, digamos, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Mucho. Claro. Ah, eso no, en cantidad no era bien, Sí, era sí. cantidad, no Cantidad, era calidad. La calidad no la conocemos. No. Entonces, yo creo que la mayoría es gente que está, digamos, que piensa que está haciendo algo bien en Sí, realidad. sí. Y cuando vos le demostrás de que todo su esquema no es moral, entra en una especie de cortocircuito y bueno. Y de crisis. Después, A claro, veces, de en crisis el mejor de los casos, existencial, ¿no? obviamente. Y bueno, los que son un poco más fríos, los que son más personas, digamos, también en algunos casos, de otra calidad humana, se dan vuelta. Dicen, bueno, a ver si esto no era lo correcto. De hecho, por ejemplo, Miguel Ancho Bastos era marxista. Sí. Hay muchos. Entonces, muchísimos que empezaron en el marxismo y hoy en día son grandes exponentes de estas ideas. Sí. Entonces, otra cosa de que volvemos a un tema anterior que me quedó en el tintero, el hecho de, por ejemplo, con el tema de los libertarios de café, es el hecho, por ejemplo, de la comunidad que se va armando, ¿no? Por ejemplo, con Lev, hay otros más, que es Mr. Voluntary, con... Lev es la eterna vigilancia, claro, con- para los que no saben. Claro, son todos perfiles de Instagram, que es donde Sí. yo estoy, que más o menos todos profesamos, digamos, las mismas ideas, que por ejemplo es el hecho de que armen comunidades, digamos. Se vayan conociendo gente que vive cerca, que se vayan hablando, que se vayan organizando, digamos, para tener una red de gente buena, en el sentido, para poder apoyarse en cualquier tipo de eventualidad, sea cual sea, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Vos crees que además de las palabras y los grupos, la llegada de las cripto, más que la llegada quizás del boom de las criptomonedas y el hecho de conocer su funcionamiento, más allá de que se use quizás solamente como un activo especulativo, bueno, eso ya lo hablamos en muchos otros programas, pero el hecho de refugiarse de esa manera de las arbitrariedades de un gobierno, también llevó a que haya un crecimiento, digamos, aunque sea por lo menos, espero que no, pero por este momento quizás momentáneo, de liberales. No sabría decirte, la verdad que no sé, es la realidad. Lo que sí sé es que te puedo decir que sí los liberales se interesan más en las criptomonedas. Digamos, es como un paso previo y sobre todo en una criptomoneda que funcione, ¿no? Sí. Eso es algo que siempre me llamó la atención de lo que, por ejemplo, la comunidad de Bitcoin Cash, que es el hecho de la gente que lo utiliza, digamos. En su mayoría, o por lo menos fue lo que es mi impresión, es que la inmensa mayoría, o por lo menos una gran parte, son anarquistas, son personas que, a pesar de que le ven la utilidad como una moneda, sienten que le están haciendo realmente un daño al monopolio estatal de la moneda. Entonces, no es el simple hecho de tener una moneda que funcione muy bien, sino tener una moneda que sea como una especie de lanza o que sea justamente una manera de castigar al poder político, ¿no? Sí, castigar sin necesidad de atacar. Creo que esto es clave, ¿no? Esto de la resistencia pacífica me parece que debería ser algo... ¿ubicás el discurso sobre la servidumbre voluntaria
de Etienne de la Boitier. Sí. Vi hasta una obra de teatro con eso. Bueno, yo creo que esto debería ser la Biblia de los Bitcoiners. Les quiero leer un pedacito, una cita que es muy conocida, porque me parece que el que entiende esto, entiende por qué, me van a castigar algunos por decir esto, por qué hay una esperanza. Dice, decídanse pues a dejar de servir. Decídanse pues a dejar de servir y serán hombres libres. No quiero que lo pulvericen o lo hagan tambalear, sino simplemente que dejen de sostenerlo y lo verán, cual un gran coloso privado de la base que lo sostiene, desplomarse y romperse por su propio peso. Creo que eso, esa es, en definitiva, la propuesta original de las cripto, ¿no? Es decir, yo no te estoy pidiendo que vos le prendas fuego al Banco Central. Te estoy pidiendo que, en la medida de lo posible, lo ignores. Y así es como algún día va a desaparecer una institución de ese tipo. Entonces... Sí, no, tal cual. Sí, perdón, no sé si ibas a decir algo. Pero... No, termina, pensé que habías terminado. Y esto me da pie a plantearte la pregunta. Yo cuando te propuse hacer esta entrevista, en realidad tenía una idea en la cabeza, pero como siempre estas charlas van para cualquier lado y así me gusta que queden. O sea, no quiero imprimirle una dirección, pero mucha gente plantea esta dicotomía, ¿no? Es quedarse y pelear o irse, como si fuera, ¿no? Es una cosa o la otra. Pero también está esta alternativa de la que hablábamos, ¿no? Quedarse y no pelear, quizás, ¿no? Sí, porque en rigor habría que definir esto de pelear. ¿Qué significa pelear? Quizás pelear sea para algunos sea diferente, ¿no? Algunos tienen una concepción. Pelear es, no sé, salir a la calle y tirar bomba molotov. Armar un partido y ganar las elecciones. Y ganar las elecciones. Entonces, de esa manera creo que sí estás condenado. Aún si te va bien, lo más probable es que termine mal la historia. Pero tenemos herramientas hoy en día que nos permiten quedarnos y no pelear. No quiere decir que no hay ninguna obligación de quedarse, pero para los que se quedan, creo que en el mundo tal como estamos hoy, quedarse y no pelear es una alternativa cada vez más atractiva. En un país en el cual el Estado es particularmente ineficiente, es un coloso, pero con pies de barro. Sí. Tal cual. Yo creo que hay perfiles y tiempos, digamos. Yo creo que en lo que es tiempos, si uno está comprometido con lo que sería estas ideas, va a pasar las 3 etapas que mencionaste, la va a pasar a las 3. O mínimamente va a estar obligado, en el sentido de que hay muchas veces que uno corre, pero a veces el problema llega a tu puerta igual. Uh-huh. Entonces, y con el tema de los perfiles es dependiendo de cómo se sienta cada uno. Cada uno va a estar, se va a sentir más cómodo dando algún tipo de lucha distinta. Sí. Yo tengo, por ejemplo, yo estoy a 1 o 2 días de llegar a los 10K en Instagram. Ajá. Y en de esos 10K tengo un montón de perfiles distintos. Tengo un montón de gente que, por ejemplo, quiere a toda costa una lucha armada. Sí. ¿No? Y también hay gente que, por ejemplo, te dice, mirá, te digo la verdad, o sea, yo soy de la parte de que, por ejemplo, no pelearía jamás, ni aunque mi vida esté casi en riesgo, uh-huh, se podría decir, pero sí apoyaría a los que, claro, a los que quieren hacer algo, que es muy importante, que es justamente, uh-huh, una de las cosas que yo planteo con la batalla cultural. En mi manera de ver el mundo en el que vivimos, en algún punto el Estado va a atacar de manera totalitaria. Uh-huh. No digo que sea en esta época, pero en alguna época va a pasar que el Estado se van a pasar de rosca, digo. Exacto. Se quiere pasar de rosca y va a empezar a buscar de a uno o de a muchos y los va a empezar a eliminar, como lo que hace el Estado. Sí. Entonces, en algún punto va a llegar que la opinión pública va a ir para un lado o para el otro. La opinión pública puede ir y puede decir,
los que se están defendiendo son unos loquitos, por favor, Estado, Ujú. arrasalos, Sí. o puede agarrar y sin hacer nada decir, pará, los pibes se están defendiendo. Ujú. Es muy distinto. Y yo creo que ese medio gigante de gente es justamente el producto de si ganamos o no la batalla cultural. Sí, sí, y yo creo que hay urgencia, visto así, porque eso que vos dijiste, ese avance totalitario, ya estamos empezando a ver señales bastante sí. preocupantes, ¿no? Entonces, quizás este sea el momento en que Los mucha últimos 2 gente, años fueron... mucha gente empieza a pensar, che, ¿no será que estos pibes tenían razón? ¿No? Y Bueno, perdón que te corté Sí. así tan así, No, pero es justamente el meme de los conspiranoicos. Claro. Digamos. Te agarran y te dicen, bueno, entonces tipo, los conspiranoicos no eran tan Sí, sí. conspiranoicos, ¿viste? Sí, Hay sí. alguno que sí. No, bueno, sí, pero te decían... Sí, pero el truco te es decían, meter a "Va todos en pasar la... esto", Sí, sí. y Meter se a le todos en reían el en la mismo... cara. Digo, Es que eso no, pero para mí, yo puedo detectar a los conspiranoicos y puedo detectar a la gente que dice verdades impopulares, por decirlo de alguna manera. Ah, bueno. Porque están súper recontra, o sea, sustentadas esas verdades. No es que acomodan cosas que pasan, que hacen lo que hacen los conspiranoicos, ¿no? Claro. Sino que no acomodan nada, te dan los datos. Pasa Si que hablamos de economía, por ejemplo. Pasa ¿no? que vos subjetivamente lo ves de una manera correcta y yo te estoy hablando del relato reinante. sí, sí. Es distinto. No, bueno, por eso digo, pero yo por eso los diferencio a los Ah, conspiranoicos de lo que dicen verdades. Vos los impopulares. diferenciás, pero me parece que la intención desde arriba es que la gente vea a todos como un grupo de psicóticos y simplemente el que donde hay una voz disidente probablemente ahí tenés una especie de secta peligrosa y bueno, no los escuches. Ni se te ocurra acercarte. Bueno, Este es el eso lo mensaje ve que le justamente- llega al común de la gente y es el mensaje que hay que contrarrestar. Por eso yo insisto en la importancia de la divulgación. Por eso lo viste cuando había manifestaciones contra el gobierno, que iban los periodistas afines al gobierno argentino, iban específicamente a los especímenes más bizarros Claro. que había y les ponían el micrófono solo a ellos. Solo a ellos, o editaban y dejaban solo esas partes. Ahí sí, conspiranoicos. Pero bueno, eso está, digamos, en nuestro deber quizás marcar esa diferencia también. Ahora, hay cosas que está en nuestras manos hacer, hay otras que no. Lo que sin duda está en nuestras manos es la educación de nuestros propios hijos. ¿Sí? Y yo sé, Bento, vos tenés hijos. ¿Cómo te manejas? Es algo que en algún momento la mayoría de nosotros va a enfrentar, ¿no? No sé cómo es legalmente acá, si uno puede hacer homeschooling exclusivamente y después rendir exámenes. Si uno puede defenderlos a los chicos del adoctrinamiento estatista de esa manera, o uno está obligado a mandarlos a alguna de estas instituciones que tanto se parecen a cárceles. ¿Qué alternativas tenemos y por cuál optaste vos? Mirá, yo es algo que me tiene muy preocupado. Es algo que me tiene muy preocupado, es algo que vengo discutiendo con mi esposa, el hecho de la educación. Y encontramos a ver, el homeschooling puro no existe en Argentina. De hecho, no tiene hasta como una figura legal, ¿no? Mejor dicho, es ilegal. Porque, por ejemplo, si hay alguien que te conoce y te denuncia, el Ministerio de Educación va y te persigue. Uh-huh. O sea, la denuncia se hace en el Ministerio de Educación y es como para el aparato estatal se está violando el derecho a la educación del niño. Claro. Entonces, digamos, yo encontré como un carril del medio, digamos, Sí. para quedar ahí bien, que básicamente hay un montón de colegios. Yo averigué uno en Texas, que básicamente ellos te mandan la currícula, o sea, vos lo inscribís al colegio, ellos te mandan la currícula y te mandan el material.
no importa quién se lo da. Vos si querés, si sos una persona debidamente instruida, se lo podés dar vos, a tu hijo. Después, si vos pagás a alguien extra para que le dé ese material, ya es una cuestión tuya. Cada cierta cantidad de tiempo, ellos por remoto lo evalúan al chico y te mandan, digamos, el puntaje, lo que sea, o si tiene que recursar o si tiene que hacer algo, y a fin de año ellos te mandan el comprobante como que el alumno ha cursado satisfactoriamente todo el año. Y eso ahora, es válido acá. Ese papel tiene que llevarse y se certifica en el Ministerio de Educación. Ajá. De hecho, si por ejemplo vos lo sacás de la primaria para empezar este proceso, el mismo colegio te va y te denuncia al Ministerio de Educación. Y es un tema engorroso, pero digamos, no tiene consecuencias sobre uno. Se puede hacer y está testeado, digamos, ya lo probaste vos. No, no lo probé porque tiene 3 años. Ajá. Pero sí lo voy a probar. Lo voy a probar. Okay. Es algo que a ver, tampoco es algo... la educación estatal, porque es... la educación estadounidense tampoco es... No, pero en el sentido de que ellos tienen más opciones. Claro, es más flexible, pero tampoco es una cosa que vos digas, wow. Es increíblemente mejor que de cualquier tipo de educación que puedes conseguir en Argentina, eso seguro. Pero bueno, digamos, siempre lo bueno es que te da le da la posibilidad al padre de justamente darle la educación que uno cree necesaria a nuestros hijos, ¿no? Claro. Yo por lo menos voy perdón que te corté. Yo por lo menos voy digamos, a ir por ese lado. Vos averiguaste y si, por ejemplo, vos le das ciertos contenidos, pero en tu casa, y después el chico rinde acá ante alguna institución, ¿eso no se puede hacer acá tampoco? O sea, hacer el homeschooling en un intermedio. No, yendo a rendir. Hay una opción para viajantes, que capaz le sirve a Leandro, para personas que viajan mucho. Que es, para mí mismo me interesa. Claro, pero es una educación tipo militar. No, está bien. Es como un colegio militar, pero es a distancia y tiene todas o sea, no es presencial y los contenidos son como más flexibles incluso. Tan militar, a pesar de ser. Bueno, pero es como se accede, digamos. O sea, por ejemplo, si yo soy yo soy un artista mentolate, tuve una época de DJ, ponele que vuelva a ser DJ y que me haga famoso, mi hijo podría acceder a ese tipo de educación también, si lo quisiese, ¿no? ¿Para ser DJ? No, digo, la modalidad esa que está enfocada como que en realidad es militar, si no me equivoco. Si no me equivoco es militar. Pero los civiles pueden acceder, digamos, también. Ok. Lo que yo decía está la crítica al homeschooling, no mía, ¿no? Pero la crítica es que el niño pierde la parte social. Yo tengo mi respuesta, pero quiero saber la tuya. No, es que en realidad, a ver, ese argumento es como un poco vacío, porque en realidad hay actividades para... Los chicos se tienen actividades para todo, digamos. Tenés deporte, tenés club en general para que haga artes marciales, todo un montón de artísticas. De cosas, claro, para que desarrolle arte. Hay un montón de cosas curriculares, extracurriculares, ahí está, extracurriculares que puede hacer, y de otro tipo de actividades como para que incluso son infinitamente mejores porque el chico elige a cuál quiere ir y va probando cuál es la que le satisface. Claro. Uh-huh. Además, no esto arbitraria. Esto de socializar me parece que está sobreestimado, porque socializar lo que importa ahí es con quién, porque los presos entre sí también socializan, pero eso no necesariamente es algo positivo, no en todos los casos, como bien sabemos. Pero de todas maneras, más allá de esta objeción, creo que sí es importante que vaya, así como vos estás preocupado por esto, Mento, nosotros estamos preocupados, hay mucha gente preocupada, me imagino, y va a haber cada vez más. Si es cierto que el movimiento, por así llamarlo, está creciendo, bueno, va a ser importante que tengamos
alternativas locales. Y quizás que tengamos la posibilidad de que la persona que forma parte de este grupo, que tiene un conocimiento acerca de alguna disciplina en particular, sea la que dicta clases y incluso que se asista a alguna especie de institución. Eso no lo descarto, pero que sea un programa que uno elige. Y después la adaptación, que eso sea una cuestión burocrática, le buscamos la vuelta, pero que haya una comunidad en torno a este tema, creo que va a ser, en el momento en que tengamos una masa crítica, vamos a empezar a crecer muy rápido, porque hay mucha gente que comparte esta inquietud, ¿no? ¿Qué voy a hacer si el sistema educativo, el programa educativo estatal se vuelve cada vez más demencial? ¿Viste? ¿Qué? Más todavía. Sí, es que sí, pareciera que me se hiciste acelera. acordar de algo igual. ¿Eh? Me hiciste acordar dos cosas. La primera es que dentro del modelo mainstream está el modelo Montessori, que Sí. dentro de todo sí. lo que hay es Sí. lo mejorcito. Sí. Y después, cuando estuvo el encierro crudo, Sí. creo que fue el año pasado, yo, por conocimiento de causa, tengo una amiga de mi señora, que armaron colegios Blue. Mm. Ujú. Básicamente era como una especie de camioneta que tenía todo el material disponible y se iban juntando casa por casa y era un profesor que, por ejemplo, hoy le tocaba en la casa de fulanita, Claro. mañana en la casa de menganito y así, y se iban dando clases para suplir el tema de que la virtualidad que hicieron no Sí, sirvió. inviable. No sirvió, fue muy inviable. Y bueno, y así, o sea, sí, es como que ya te das una idea de que el mercado funciona, funcionó. Sí. Y dio una solución ante un problema. Y eso tranquilamente, ese modelo tal cual se podría copiar en nuestro caso, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, para eso es muy importante lo que vos decías, que hablabas también con Luca de la Eterna Vigilancia y todos los demás, el tema de la comunidad y de la red de contención o sea, es muy importante afianzar eso porque en este caso más que nunca es muy importante tener confianza con la gente, conocer a la gente, saber con quién estás tratando para si en el día de mañana haces una especie de homeschooling o algo parecido, a quién le estás confiando a tus hijos. O sea, está buenísimo saber Claro, eso. saber quién es exactamente. Sí. Cuando vos mandás a tus pibes a una escuela estatal o digamos, aprobada por el Estado para dictar la currícula, muy a menudo vos perdés el control. Es importante, obviamente, ahí está el rol de los padres, ¿no? Sí, O por sea, el supuesto. diálogo tiene que estar siempre, pero qué mejor que tener una comunidad de gente interesada en esto y comprometida con la buena educación. No, tal cual. Es muy importante. Yo siempre hago el énfasis en el hecho del Ministerio de Educación. Tipo, eso es el cáncer en el sistema, digamos, ¿no? Es el instrumento que usan para no solamente para adoctrinar, sino para formar ciudadanos Sí. en la moral del político. O sea, es ya estrictamente dudoso. Sí, es la manera en que se trata de contrarrestar el apego natural del hijo con sus padres, ¿no? Totalmente. Porque hay que reemplazar esa figura para ganarse la lealtad por el resto de su vida. Esto es un laburo muy largo que han hecho, que arrancó ya en el siglo XIX y la verdad que es para quitarse el sombrero porque ha funcionado muy bien. Pero también vemos que los focos de resistencia nunca se pueden extinguir del todo. Y creo que por eso es importante acelerar. O sea, si vemos que hay gente de nuestro lado y cada vez más, bueno, no tenemos que dormirnos en los laureles. Creo que no hay que caer en el pesimismo, pero tampoco en el optimismo irracional, en ninguno de los dos irracionales. Sí creo que es cierto que se viene un mundo en el cual la censura, la represión, incluso el terror va a ser ejercido de una forma mucho más sencilla que antes, gracias a la tecnología. Creo que vamos a tener dos clases
de personas, ¿sí? Unas que no van a tener más remedio que cumplir con absolutamente todos los mandatos, por idiotas que sean, porque si no van a perder el acceso a los medios de pago, ¿sí? Y no van a poder ni siquiera alimentarse, y vamos a tener una clase de personas que, bueno, puedan manejarse en libertad. Tenemos que traer a la mayor cantidad de gente que podamos, porque necesitamos esa masa crítica, por así decir, ¿no? Si estos van a seguir avanzando y no van a frenar espontáneamente, nosotros que somos conscientes del proceso que está en curso, somos también los que tenemos una responsabilidad mayor, ¿no? Tenemos que despertar a la gente, y esa es la mejor manera, ¿sí? No tanto ponernos adelante de la topadora, sino avisar a la gente, mira que viene una topadora. No sé si... No, asentía con firmeza. Sí. Bueno, y con esto voy a cerrar porque se nos hizo largo, muy interesante, pero tenemos que dejarlo abajo de 1 hora porque si no, Luis se nos duerme. Una tendencia dentro de una tendencia, se podría decir, ¿no? Los early adopters dentro del mundo cripto, tenemos a los que se dieron por vencidos, ¿sí? Mi mensaje, muchachos, no se den por vencidos, todo lo contrario, ¿no? O sea, este no es el momento de darse por vencido, pero peor me parece los que directamente, ni bien se enriquecieron, se pasaron al lado oscuro. Esto es algo que quizás ahora, ¿no? Visto más a la distancia, no es un fenómeno nuevo, ¿no? La gente alcanza cierto nivel de comodidad y cambian sus prioridades. Pero yo lo que quiero es recordarle a esta gente que si nos conformamos, si ellos se conforman con ser esclavos acomodados, nunca van a dejar de ser esclavos. El otro día leí una frase que me encantó, decía, te estoy leyendo en inglés: ser rico sin ser libre es como, dice, ser un esclavo que está usando joyas muy caras, ¿sí? A mí me parece que esta gente los llama a reflexionar. Y si no reflexionan, si insisten en ignorar, digamos, esta gran oportunidad que tenemos, creo sinceramente que se merecen lo peor. O sea, allá ellos, bueno. Es que hay gente que piensa o quiere pensar, prefiere pensar que la separación de moneda y Estado puede ser un proceso sin sobresaltos, ¿sí? Puede ser una especie de paseo por el jardín botánico y que del otro lado te está esperando un Lamborghini. Eso no va a ocurrir. Necesitamos que la gente que ya tomó conciencia de los peligros de este matrimonio entre moneda y Estado haga su parte también, especialmente si te fue bien. Si te fue bien, bueno, vos estás en mejor posición todavía, ¿sí? Para despertar a tu prójimo. No sé si, Mento, querés añadir algo a esto que dije, pero es algo que tenía medio atragantado y ahora me siento mucho mejor. Bueno, bien. Bueno, no, es importante desahogarse. Pero no, la verdad que tenés razón. El tema es si había o no había principios. Uh-huh. Sí. Entonces, digamos, la persona con principios no va a abandonar. De hecho, se va a sentir uno en ventaja y va a decir, es el momento porque tengo justamente los recursos como para presionar de otro tipo de manera. Porque la verdad es que, por ejemplo, mi alma gemela, Miguel Ancho Bastos, siempre dice eso, que él se siente como una especie de libertino. Él lo que dice es que la libertad nace de la libertad real nace de la libertad económica, porque él dice, por ejemplo, la libertad de expresión, uno puede en su cabeza pensar lo que quiera y nadie va a poder erradicar eso. Entonces, lo que él dice, yo para realmente ejercer ese derecho a la libertad de expresión necesito un micrófono. Necesito medios
que sirvan para ese fin. Entonces, lo importante es el hecho de los valores que tenga cada uno. Si ¿cómo te puedo decir? Si la motivación fue, digamos, enriquecerse desde un principio, o directamente porque al ser algo nuevo, la inmensa mayoría no entendía desde el principio a lo que estaba entrando o lo que estaba usando. Es por lo menos mi impresión. Y cuando pega un cierto salto, ahí es cuando dice, chachán, me pasa lo que me pasa y listo, y me aprovecho de mi situación porque todos son tontos menos yo. Sí, tal cual. Ya Entonces, está, yo zafé no y ahora hay- revienten. Claro, tal cual. Entonces, digamos, pero la persona que ya desde un principio tenía principios, tenía los valores, Sí, tal cual. los Y valores quizás haya correctos, por sido así decirlo. un test, ¿no? O sea, y no había manera de determinarlo hasta que Claro, pasó ahí sí eso. pasa. Es que pasa. Ahora que ya tenemos una herramienta desarrollada y una herramienta aceitada que se puede usar para hacer algo realmente bueno, Sí. porque es la verdad, o sea, es un ejercicio de liberación. Toda la persona que esté comprometida realmente con la libertad lo tiene que utilizar en favor de la gente, en favor de toda la gente y en contra de esta gente inescrupulosa, maldita y perversa que son los políticos. Con esas palabras vamos a cerrar. Creo que no hay nada que añadir. Gracias, Mento. Gracias, me encantó esta charla. Espero que volvamos a encontrarnos, sea acá o en cualquier otro lado, en algún otro meetup de los que vos organizás. Y me dirijo ahora a los que nos están escuchando. Gracias también por estar ahí, por acompañarnos. Dejen sus comentarios. Síganos si no lo han hecho todavía. Y nos veremos la semana que viene. Adiós.